¿Cómo están? El día de hoy estamos nuevamente reunidos para debatir acerca de la violencia política. En este caso hemos seleccionado dos películas, las cuales son Magallanes y La Boca del Lobo, para tratar acerca de los temas que se vio del terrorismo. El que les habla es Cristian León. Miguel Velarde. Gino Peláez. Ariadna Pulache. Yomaira Mera. Yanela Ortegui. Luis Jau. Y Emilio Guzquiz. Bueno, para abrir este debate, empezamos. ¿Con qué película quieren empezar, chicos? Creo que en La Boca del Lobo habla sobre... La ¿Cómo primera se parte ve? y luego el post. Exacto. Ya, entonces Claro. empezamos con La Boca del Lobo. ¿Quién quiere dar su primer apunte en general sobre la película? Yo podría empezar. De hecho, en la película La Boca del Lobo podemos ver cómo la gente de allá en la sierra se veía totalmente abandonada y prácticamente muchos de los militares que llegaban al lugar eran personas que más buscaban, o sea, cumplir con objetivos propios, no en sí ayudar. El estado de abandono, como lo menciona el protagonista al momento, el mismo estado de abandono, la misma miseria, es algo que en ese momento era normal debido al centralismo que existía aquí en Lima. Por otra parte, más adelante en el desarrollo de la película se puede evidenciar, digamos, los abusos cometidos no por parte de Sendero Luminoso. Claro que habían también asesinatos y muertes, pero la mayoría de injusticias eran cometidas por los mismos militares cuya función era en sí, digamos, proteger a la población. Y que no se cumplía Por también. supuesto, no se llevaba a cabo. Creo que es importante recalcar también el hecho de que cómo es que el protagonista Luna no tenía experiencia y cómo es que ese tipo de, o sea, esas personas eran enviadas a lugares tan peligrosos sin tener ningún, o sea, no habían llevado ninguna preparación, era como que cualquiera podría ir a una zona de emergencia en donde no estaban preparados, y eso también da rienda suelta al hecho de que se cometan injusticias porque eran personas que no sabían manejar ese tipo de situaciones. Y él también, o sea, pide su traslado porque quiere ascender, quiere hacer méritos, entonces él dice, estamos en la época del terrorismo, entonces tengo que ir a la zona donde, digamos, se concentraba. Claro, ¿cierto? quiero que mi nombre salga y de repente ahí Exacto. se fijan en mí. Claro, lo que quería Luna era ingresar, porque él no había podido ingresar. Entonces, imagínense, alguien que ni siquiera había ingresado a la vida militar y que lo manden a una zona así, para empezar, bueno, está arriesgando su vida, y también su compañero, el amigo, también cometía bastantes injusticias por lo mismo de que no conocía esta vida. Claro, en ese caso es que él entra prácticamente a estar con los militares, supuestamente como para ejercerse y crecer, digamos, ¿no? Pero cuando se encuentra con este panorama, se da cuenta de que esto es totalmente lo contrario, que los militares son los que ejercen el abuso frente a los pobladores de la comunidad. Yo tengo una historia personal, o sea, que me la relataron mis abuelos, que es prácticamente lo mismo, que los de Sendero iban hasta la comunidad en donde ellos vivían y que lo que ellos hacían era también torturarlos y presionarlos para que les den información sobre los del ejército. Y luego iba el ejército y también los presionaba, los torturaba para que le den información sobre Sendero. Entonces ellos ya no sabían si confiar en los del ejército, porque igual los torturaban, o si confiar en los de Sendero, porque igual los torturaban. Era Entonces, abuso, miedo, ¿no? era abuso de las exacto. partes. Era prácticamente que los militares también eran casi o tanto igual como Sendero, porque igual, o sea, no cumplían el labor de cuidarlos, por así decirlo, ¿no? Al igual que, digamos, el concepto de ciudadanía no se aplicaba ahí. Recuerdo al inicio de la película cuando mencionan, tengan mucho cuidado con esta gente. Cuando el primer general, si no me equivoco, menciona, tengan cuidado con esta gente, no quiero excesos porque estas personas ya aprendieron a hacer denuncias. Sin embargo, también se puede ver cuando una de las personas que vivía ahí, el personaje conocido como la Julia, es violada por uno de los militares y va a realizar la denuncia, y sin embargo no se llega a ejecutar, no se llega a realizar. Podríamos ver ahí también, digamos, que no se ejercen los mismos derechos, no se ejercían en ese entonces. Es un poco abuso de poder, Claro, porque carencia o sea, de estos derechos. pobladores ven a los militares como algo mucho más... Sí. Y asimismo porque, o sea, estas personas en su mayoría eran quechohablantes, entonces no podían comunicarse de la misma manera ni ejercer sus derechos porque tenían otro idioma, entonces no podían entenderse. Vemos varios casos de ese tipo. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que la misma fuerza, o sea, los mismos militares tenían conflictos entre sí. Porque, por ejemplo, cuando llega el general Roca, él no distinguía entre inocentes y pobladores. O
senderos y todo eso, y mandaba a matar a cualquiera, mientras que otra persona, no me acuerdo su Moncada, creo. Moncada. Sí, Moncada sí tenía conciencia, no, estos son inocentes y pueden servirnos o apoyarnos, ¿no? Y Claro. para encontrar el sendero. Claro, tiene que ver con el lado más humano que tiene la Sí. persona. Y yo creo que los militares veían a los pobladores como cosas, porque Sí. las personas eran las personas, o sea, eran cosas que les daba comida, porque de ahí sacaban el ganado, la comida. Son personas mensajeras, o sea, de ahí tenían los mensajes. Son personas que les podían dar casas. O sea, simplemente las utilizaban. Son abastecedores. Simplemente las utilizaban. O sea, Pero también, o sea, hay una parte que se ve, recuerdo que Moncada, creo, está hablando a través de una radio y cómo es que, o sea, entre el mismo ejército no había apoyo porque a ellos no se les envía comida, no tenían, o sea, se ve la desesperación también de los militares de que no tenían que comer, no tenían, o sea, eran 14 soldados en un pueblo en donde ya habían muerto 3 y no había apoyo. no había, Bueno. exacto, no había apoyo y es como que también están mandando a 14 soldados que no saben nada a un pueblo donde realmente estaba sendero. Claro, o sea, cuando ellos los mandan ahí, ellos mencionan de que no es para que estén combatiendo el terrorismo, ellos están ahí para aguantar el terreno cedido. Ajá. Cuando él llama y le dice, mándenos refuerzos, podemos abandonar la Ajá. zona, él dice, no pueden ceder terreno. Porque, o sea, ya había habido un conflicto con Sendero en ese lugar. Porque la película empieza donde ya hay Supuestamente todo policía. está tranquilo, o sea, todo está... Claro, o sea, ellos solo fueron para que esa parte se siga diciendo que pertenece al Perú, no a la parte de Sendero. O sea, no era para que combatan. El problema es cuando ya empiezan otra vez a llegar los de Sendero. Senderistas. Ahí se nota el conflicto que hay. Ujú. Porque incluso en la película nos muestra desde el punto de vista del poblador y la invisibilidad, se le puede decir, del terrorismo. Porque en ningún momento llegamos a ser ningún Ajá. terrorista. Claro. Es como que sabemos que están ahí, pero no se menciona. Lo de O no se les ve. Claro, o sea, No se se les ve que una parte cuando llegan a la plaza y están muertos y el cartel que decía, así se matan a los perros que matan a los del pueblo. Entonces, de alguna forma, al final de la película vemos cómo el militar mata a los del pueblo. O sea, no Exacto. solo el sendero, sino que también era la parte de los militares. entonces hay abuso de las dos partes. Sí. Sí. Y al final el que sufre más es el poblador porque sufre abuso, como dijo Gino, de las dos partes. Y se Claro. supone que los militares iban a cuidar de estas personas. Y, Iban. y no se empezó, digamos, una relación como debería, como debió, Claro. que era lo más razonable. Juntar a todo el pueblo. Sí, juntar a todo el pueblo e iniciar un diálogo en el cual se compartan las ideas, se comparta lo que se quiere hacer, pero no, sino era un diálogo más impositor, era un diálogo que obligaba, no era un diálogo, perdón, era simplemente una forma de obligar, someter a las personas, no se les escuchaba. Pero quizá también ahí podríamos ver algo de, o sea, se ha reflejado también la ausencia del Estado, porque Sí. porque estos combatientes no tenían refuerzos, porque el ejército no se los daba. ¿Y quién ve el ejército? El Estado. Y si el Estado no provee, ellos también están ahí cumpliendo órdenes, como se ve que ellos se quieren retirar porque se dan cuenta de que han matado a 3 de sus soldados y cómo es que el Estado no apoya. Claro, y ya se les había terminado las provisiones hace 10 días, entonces se ven en la necesidad de buscar alimentos. Y empiezan los abusos a los Claro. pobladores, los robos. Exacto. Y empiezan a robar y creo que también los pobladores piensan que Sendero les están robando. Entonces, también como una forma de amenazar, Roca mata a la vaca de uno de los que supuestamente Faustino, estaba sí. Faustino. Como para Supuestamente, mostrar exacto, respeto, cuando- mostrar respeto, pero ahí siembran el miedo. O sea, esos mismos pobladores se empiezan a preguntar, ¿no? Pero te si, defiende? Claro, ¿quién sí. me ¿Quién me defiende? defiende? ¿Los militares o los senderistas? Porque si yo, o sea, soy un soplón y digo, los senderistas estuvieron en mi casa, entonces me matan por soplón. Pero si no les digo a los militares, entonces me van a matar por ser de sendero. Entonces están en esa disyuntiva porque no saben. Y también sufren, creo que discriminación, porque una parte que no acepten las denuncias de esta mujer que fue violada, o también cuando ellos están escuchando la música, empiezan a insultar, Claro, o sea, el sí. whine y todo, entonces se ve cuál es el, digamos, el pensamiento que tienen los militares, ¿no? No quieren apoyar a la población, digamos. Simplemente querían salvar su pellejo. Claro, el pensamiento Está egoísta. el tema de la discriminación muy fuerte. Justo esa Sí. parte de que están comiendo es donde lo relatan más. Sí.
Por eso, Porque se empiezan a burlar La y frase dicen, en hasta que- dicen peruano triste, algo así. No, es como que hay que ser bien serrano para que te guste la música Exacto. triste. O sea, Exacto, hay que ser bien. esa parte fue como que, wow, queda ahí. ¿Cómo pensaban? Si los militares pensaban eso y ellos eran la autoridad ahí, ¿qué clase de autoridad va a haber? claro, por eso veían a estas personas como cosas, o sea, como que, ya, si se murió, bueno, no me importa, pues, ¿no? Simplemente con salvar mi nombre, es lo que Claro. decías con la denuncia, o sea, trató de tapar al soldado para que la chica no hiciera la denuncia, porque si no, caía él, caían todos. Entonces, ahí se ve, ¿no? O sea, no me importa si te violaron, simplemente conservar mi nombre, conservar mi guardia, todo bien. Y basado en ese punto, sobre la parte final de la película, el momento en que se mata casi a la mitad de la población de la fiesta y los tratan de ocultar. ¿Qué piensan acerca de eso? Pues que ahí se ve viva la discriminación. Yo pienso lo mismo, por ejemplo, en cuanto a ese problema político-social, podríamos decir, no se vieron involucrados solo adultos que estarían relacionados a la política, se vieron involucrados niños, ancianos. ajá, tal como se representa en la película. Y Entonces, como habíamos leído en la Comisión de la Verdad, que habla acerca del Grupo Colina, de alguna forma, no es, el Grupo Colina está acá en Lima, pero en la película vemos cómo podríamos decirlo entre comillas, ellos vienen a ser un Grupo Colina, porque matan a los militares, matan al poblado pensando que son terroristas. Entonces, partiendo de esta parte, en la película acá donde Julia se está yendo, después de que ha sido violada, venimos a la película Magallanes, que de alguna forma podremos ver que hay una enlace. conexión, porque Magallanes trata acerca de la mujer que está embarazada y que sufrió, o sea que fue violada. Claro, Algo- aparte de lo anterior, me gustaría agregar una anécdota que viene de familia, de parte de mi abuelo. Ocurrió una tragedia, no sé si conocen la tragedia de la muerte de Churjay. Mi abuelo ha sido periodista y ellos se fueron, como se llama, a Uchurajay, el pueblo, a conocer pues, ¿no? Como que estaba pasando. Y llegando al pueblo, supuestamente el gobierno lo pinta así, que los pobladores atacaron, ¿cómo se llama?, a los reporteros, porque supuestamente las cámaras, los implementos eran armas. Pero creo que ya hace un buen tiempo se dieron a notar de que no fue el pueblo, sino fueron los mismos militares. Y ellos echaron la culpa al pueblo. O sea, era como que el abuso de autoridad y el poder, la locura de los mismos militares de estar ahí luchando por el terrorismo y todo. Puede, como gente inocente puede llegar a morir sin... ¿No crees, siendo que, presa? ¿No crees que haya sido que los periodistas habrán visto estos abusos y como los militares supieron de que los periodistas captaron todo ese abuso, Claro. en vez de que los rebelen también los mataron? Y aparte es también simplemente por no querer cambiar su posición, porque como vimos en la película de La Boca del Lobo, este personaje que paraba con Quique, ¿cómo se llama? Luna. No, el que no es el principal. Quique es el que Luna, violó claro. a la No, chica. Pitín. Claro. O sea, Ya. Pitín era su compañero, pero había alguien más, ¿no? Él por Su no escala. simplemente decir que la población había sido Claro, y no culparse por la a él. mentira. Exacto. O sea, no cambió su posición e hizo que 30 personas inocentes murieran. Y eso, claro, y eso es lo que dice la Comisión de la Verdad. O sea, hay personas que están registradas que sí murieron, pero hay desaparecidos. O sea, que no Claro, se sabe si están vivos. esa o escena fue muertos. clave, fue cuando explotaron las dinamitas para que entierren los cuerpos. Eso, Eso bueno, sí, sí. explica, digamos, la cantidad de desaparecidos. ¿Cuántas personas? Ajá, la cantidad de desaparecidos, porque son personas que están prácticamente demasiado, o sea, enterradas prácticamente. Hasta la fecha son 30 como personas 14.000 personas Pero desaparecidas. eso Y la solo en forma como Ayacucho, las en matan, el o sea, pueblo de ¿cuánto? Chuspi. ¿Qué habrá Y pasado sí, en las con- demás partes de la sierra? Y también, como lo menciona también la Comisión de la Verdad y Reconciliación, también hubo una gran cantidad de personas que no estaban, digamos, registradas, que no tenían no identificación. tenían identificación. Y es que por eso ahí se ve que muchas personas no sabían sus deberes o sus derechos. Sí, Ni siquiera sí. sabían el himno nacional. No, aparte que, o sea, si querían ir a exigir derechos como se veía reflejado, no iban a ser tratados con respeto, o sea, sí iban a denunciar y no... Y ese es no el se temor que hacía nada. tenían, y eso se ve en Magallanes, porque la chica que fue violada por casi un año por diferentes militares, ella nunca, o sea, reclamó porque sabían que nunca le iban a hacer caso. Entonces se quedó con ese remordimiento que le llevó
por años y que aún así tuvo a su hijo que de quién sabe de quién sería, de quién sería, pues, ¿no? Y ahí es donde se ve que ella, a pesar del tiempo y de que se encuentra con Magallanes, que fue una de las personas que la violó, porque ella misma dice, yo no quería, y aún así lo dejó para que le ayudara a escapar. Porque eso le dijo, o sea, yo te ayudo a escapar, pero si me das la oportunidad, sí. ¿no? Ajá. Entonces, como la chica dijo, ya, bueno, entonces la violó. ¿Qué me queda? Obviamente la violó porque ella dijo, no quería, pero como sabía que él la podía ayudar, entonces Dejó violarse ¿Y simplemente. cuántas mujeres habrán sufrido eso? Sí. Aparte que, o sea, Julia. lo que dijo Emilio de que también había muchas cosas del Estado y que también mencionaste tú acerca de Fujimori. En uno de los libros de Vargas Llosa, que es Cinco Esquinas, que es el último que sacó, obviamente es una historia y tiene cosas de verdad y de mentira, pero lo que hace es, refleja lo que hacía Fujimori, obviamente no le pone el nombre de Fujimori, Claro. pero prácticamente revela que él creaba cosas o sea, creaba gente y creaba denuncias y cosas así, y mataba gente para, o sea, hacer cortinas de humo y oscurecer todo lo que realmente estaba pasando en el Estado. Entonces, ¿cómo es el poder, no? Que te puede hacer, o sea, realmente la gente no sabía lo que estaba pasando porque se creaban cosas falsas para Claro. asustar a la gente. Por eso es que también, como tú dices, a raíz de eso nacen también los periódicos chicha que se inventaron en ese gobierno. Claro que son para una herramienta para distraer a las personas y mantener sus mentes ocupadas en otras cosas para que no piensen en lo que estaba pasando en ese momento. En parte del centralismo que se vivía, porque Claro. Sí, la gente aparte. solo, o sea, Perú era solo nadie Lima. percató de que, o sea, sabían de que había terrorismo, pero no prestaban atención hasta que llega a Lima. Ajá, Es ahí hasta donde que recién llegó. la gente dice, no, el terrorismo está acá y... ahí dicen, el terrorismo está fuerte, ¿no? Exacto. El centralismo es también una de las causas del terrorismo que Y puede eso haber es culpa del provocado. Estado. De hecho, esa es la causa principal del terrorismo, porque al no existir los servicios básicos en los demás departamentos Claro. del Perú y estar simplemente arraigado en Lima, es que ese Partido Comunista Peruano, claro, el Sendero Luminoso, es que se levanta y coge a bastantes personas que siguen ese movimiento, ¿no? Claro, incluso podríamos decir que hasta ahora hay muchas personas en los lugares ajenos a Lima, fuera de la capital, que guardan ese resentimiento. Incluso tengo entendido que hay muchos pueblos en Lucanas, Ayacucho, a los cuales se les ha ofrecido la oportunidad de poner pequeños establecimientos militares y muchos se han negado, incluso hasta hubieron huelgas, por ahí muchos desacuerdos, incluso las personas incluso yo conocí, tuve la oportunidad de hablar con mucha gente del pueblo de Puquio. Es un pueblo ubicado en la región de Lucanas, Ayacucho, claro, en Lucanas. Esas personas, sucede que ellos prefieren hacer justicia con sus propias manos, lo cual les ha llevado incluso a expulsar a varios alcaldes por sus propias manos, alcaldes corruptos, y ellos, por ejemplo, tienen un establecimiento militar, pero dice que el alcalde me contó que para ello tuvo muchos problemas, porque son personas que prefieren hacerlo por sus propias manos, debido a que en épocas de terrorismo fueron ellos mismos, las mismas comunidades campesinas las que se defendieron por sí solas, porque no tenían el apoyo de los militares. Claro, es que ¿quién te devuelve a tu familia que mataron? ¿Quién te devuelve las cosas que te robaron? ¿Quién te devuelve Tu o sea, orgullo, todo. tu orgullo, tu dignidad y todo eso? Aparte que el hecho que vivamos en una ciudad no significa que no debamos respetar la forma en la que ellos viven. Por ejemplo, el hecho de que maten a su ganado, o sea, para ellos significa mucho. Quizá Su para trabajo. nosotros que vivimos en una ciudad no lo entendemos, pero para ellos eso es lo más importante, es su trabajo, es su vida. Entonces, quitarles eso creo que es muy, muy duro. Incluso el valor del dinero, como se puede ver en Magallanes, cuando a la chica, quizá la idea de los militares era que entregándole el dinero podrían solucionar todo. Sí. El daño ya está hecho. El daño ya está hecho, es algo que no se recupera, es algo que el dinero no puede reparar. Esa parte en que habla en quechua y que incluso en los subtítulos nos pone de She speaks quechua,
donde no hay traducción y nosotros nos quedamos en que, ¿qué pero está aún diciendo así, ella? pero aún así se siente, o sea, se Entonces, siente esa desesperación. De alguna forma Claro. representa esa falta de comunicación que había entre los militares y los Exacto. quechohablantes. Era como que ella reclamó, no sé, de repente se notaba la frustración de lo que hablaba, pero no sabíamos nosotros. Entonces, Creo que el hecho de que no pusieran los subtítulos nos hace entender a exacto, nosotros que para cómo realmente que igual había un nunca, sentimiento. nunca fue escuchado, o sea, nunca se entendió lo que ella quería decir. Claro, se puede decir que es la parte del Perú que nunca se escuchó, ¿no? Y que vivió oculto por más de 20 años. Porque supongo que la mayoría de las denuncias que se hicieron fueron así, en quechua. Claro. Y nadie quería. No hubo alguien que escuchara, o al menos tuviera el interés por saber qué es lo que decían estas personas. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos sobre la discriminación que vivió y ese resentimiento, esa violencia política que afectó a muchos peruanos? Yo, o sea, desde mi punto de vista, creo que es el abuso de poder y la falta de apoyo. El centralismo, como dicen ustedes, ha sido una de las causas principales. O sea, detonó primero en la sierra y cuando recién llegó a Lima se nota el supuesto temor de los hacia el terrorismo, pues. Pero no trataba no reflejaba, ¿cómo se llama?, un sentimiento de odio, sino solo tenían una visión distinta. Creo que si hubiera habido en esa época tal vez un sentimiento de preocuparse también por los otros departamentos, creo que hubiera sido distinto, no solo esperar a que ya ocurriera en Lima y que la gente se preocupara, sino que esto está pasando en los otros departamentos, entonces es algo grave. Lima no es solo Perú, entonces, o sea, es tanto el centralismo que estas personas necesitan, digamos, una voz para ser escuchadas. Entonces es por eso que acuden a este grupo para poder, digamos, recibir las necesidades básicas o simplemente ser escuchados, ¿no? Y que se hagan respetar. Pero si es que en sí el partido también les jugó una mala pasada porque terminaron matando a los mismos pobladores, entonces, ¿a quién voy a creer, no? Entonces, ¿a los con los que yo estuve apoyando o a los militares? Otro punto que, como dijo Emilio, es el abuso de poder más que todo. Y otro punto a tomar en cuenta es lo que dijo Diana. Y ¿cómo se llama? Es la falta de una voz. La falta del diálogo. La falta del diálogo, de que alguien hable y diga esto nos está pasando. No sé si llegaron a escuchar las torres de los no sé quién, no sé cuántos, que técnicamente te dicen lo que está pasando en el Perú. Entonces, como conclusión final, Bueno, yo quisiera decir que creo que lo más importante y lo que más nos deberíamos preguntar es si realmente el Perú ha cambiado mucho a diferencia de esta época. Quizás ya no hay esta violencia política tan fuerte, pero la discriminación sigue existiendo, la ausencia de Estado sigue presente. O sea, realmente nos preocupamos por los demás, por las demás ciudades del país. O sea, realmente nos preocupa esa gente o el Estado se preocupa de esa gente. Creo que deberíamos... Creo que sí hay un cambio, pero no del todo. Exacto. El centralismo. Aparte que el Estado sigue ausente en muchos lugares. Todavía no hay ayuda, todavía sufren mucha violencia, todavía hay abusos. Como mencionó Miguel, hasta los propios alcaldes son corruptos. O sea, ¿qué es lo que tiene que cambiar para que nosotros cambiemos? Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias.